Estamos nuevamente en este su programa legal y con CNC Medellín hablando de temas legales muy importantes. El día de hoy tenemos el gusto de tener presente al doctor Germán Guerrero, quien nos va a hablar sobre temas de prescripción en algunos asuntos administrativos, judiciales y además cómo opera el tema de los embargos. Así que, doctor Guerrero, es un gusto tenerlo acá en su programa legal en CNC Medellín. ¿Cómo está? Muchas gracias, Stephanie, por la invitación y muchas gracias también para toda la familia del canal CNC Medellín. Bueno, una nueva oportunidad para hablar de este tipo de temas que tanto inquietan a los televidentes. En reiteradas oportunidades hemos hablado de estos temas, pero no obstante ello nos han elaborado varias consultas, no solamente usuarios de nuestro canal de YouTube, sino también varios abogados nos llaman a preguntar cosas en cuanto al tema de la prescripción. Pues como no tenemos ningún inconveniente en compartir el conocimiento, pues estaremos hablando hoy un poco sobre ello. Bueno, doctor Guerrero, entrando en materia, hablemos sobre el tema más consultado, que es el tema de la prescripción en temas de tránsito. Es muy conocido y en nuestras plataformas, en redes sociales, está todo el tema ampliamente desarrollado, pero aún así siguen llegando muchas preguntas sobre cómo opera este tema en tránsito, teniendo en cuenta también lo que ha surgido este año con la última sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué implicaciones tuvo también en temas de prescripciones? Bueno, en sí no es una sentencia de la Corte Constitucional, es un concepto del Ministerio de Transporte. Iniciando pues como con la respuesta de la pregunta, tendríamos que hablar que el tema de la prescripción de los comparendos, fotocomparendos o mal llamadas fotomultas, pues opera conforme a lo establecido en la disposición legal artículo 159 de la ley 769 del año 2002, es decir, el Código Nacional de Tránsito, y establece que el término de prescripción se adquiere a los 3 años de producido ese comparendo, fotocomparendo o fotomulta. Pero estos 3 años no operan por sí solos. Es que ya pasaron 3 años y entonces solicito que me eliminen el comparendo, fotocomparendo, fotomulta por prescripción. No opera de esa forma, no funciona de esa manera y hay que solicitarlo. La prescripción tiene que ser rogada, es decir, tiene que ser solicitada y se da por, primero, el paso del tiempo y segundo, por parte de inacción de ese ente, en este caso la Secretaría de Tránsito del área de cobro coactivo, de entrar a hacer las gestiones correspondientes para interrumpir los términos de prescripción, que en el caso en que nos acusa o en el caso en el que estamos hablando, estamos directamente hablando de que son 3 años sin que exista notificación de mandamiento de pago. Es decir, que si en el transcurso de los 3 años se desarrolla notificación del mandamiento de pago, se habrá interrumpido el término de prescripción. Y en ese orden de ideas, ahí sí, lo que manifestaba la doctora Botero, se entraría, según el concepto del Ministerio de Transporte, a contar 3 años desde el momento de la interrupción, y en esos 3 años siguientes, entonces tendrían que desarrollar los embargos, el secuestro de bienes o remate de los mismos en aras de ejecutar a ese deudor moroso y cobrar obviamente el capital de la multa más los intereses de la misma y las gestiones de cobranza, es decir, lo de los abogados. Hasta ahí va normal y va claro, que serían entonces los 3 años del artículo 159, que si no hacen notificación de mandamiento de pago, entonces yo podría entonces solicitar la prescripción, es decir, rogarla o solicitarla, pero que si hacen la interrupción del término de prescripción, contamos 3 años más. Esto es lo que dice el concepto del Ministerio de Transporte, un concepto expedido en el año 2019. Ahora, ese es el concepto del Ministerio de Transporte. La ley 1437 del año 2011 establece claramente que los conceptos de las entidades o de los entes públicos no son vinculantes, no son de estricto y obligatorio cumplimiento. Es decir, que algunas secretarías de tránsito pueden aplicar este concepto y otras, como por ejemplo en el caso de Medellín, aplicarán otro tipo de términos. Por ejemplo, la Secretaría de Tránsito de Medellín se basa en el artículo 817 del Estatuto Tributario en remisión que permite la ley 1066 para decir que ya después de esos 3 años iniciales del artículo 159 correrán 5 años posteriores. Es decir, que en una u otra situación se podría estar hablando de una prescripción
a los 8 años o a los 6 años, dependiendo de qué concepto esté aplicando la Secretaría de Tránsito. Y ello es completamente legal. Hay algunas personas que hacen solicitudes a la Secretaría de Tránsito sin estar verdaderamente informados, y por esa razón es que en muchas ocasiones o en muchas oportunidades niegan las solicitudes que se elevan ante este tipo de entes, porque no es simplemente que pasen 3 años. Mucha gente nos escribe y dice, es que ya pasan 3 años. Y entonces, reitero, es tiempo más inacción por parte, en este caso, como estás preguntando de la Secretaría de Tránsito, temas de multas, entonces tiempo más inacción por parte del ente en desarrollar la notificación de mandamiento de pago para que se interrumpa ese término. Ahora, esto es en cuanto a los temas de prescripción de fotomultas, multas o comparendos, porque los términos cambian dependiendo del tipo de obligación. Bueno, pero ahí me surge, por ejemplo, una pregunta. ¿Qué pasa si por algún motivo dentro de ese tiempo, dándose la inacción por parte del tránsito, la persona dice, yo sé que por allá yo tengo una deuda con el tránsito, voy a tratar de llegar a un acuerdo de pago? Llega al acuerdo de pago, pero lo incumple, perdió el trabajo y dijo, ya no soy capaz de seguirlo cumpliendo. Después viene y nos consulta y nos dice, pero en su momento yo llevaba los 3 años, yo simplemente pagué 1 o 2 cuotas, puedo solicitar la prescripción. En ese caso, ¿qué sucede cuando se llega a un acuerdo de pago? No, en ese caso no podría hacer la solicitud de la prescripción por esos 3 años, dado que esa misma persona lo que hizo fue como subsanar ese error por parte de la Secretaría de Tránsito en su inacción del cobro. Entonces, en ese caso ya tendría que entrar a correr nuevos términos para poder alegar una prescripción. Lo aconsejable o lo recomendable en temas de tránsito es que cuando las personas llegan a desarrollar acuerdos de pago sean porque verdaderamente tengan la capacidad de ello. Ahorita, pues en la actualidad, está la ley 2027 del año 2020, la cual tendrá unos efectos hasta el 31 de diciembre y permitirá que por vía de acuerdo con la Secretaría de Tránsito entonces se desarrolle unos pagos desde el momento del acuerdo a más tardar un año siguiente, y aprovechar entonces el beneficio de la ley 2027, que establece 100% de descuento en los intereses y 50% de descuento en capital. Así que, como veníamos hablando hoy, el tema es de prescripción. En ese caso, ¿qué sucede cuando estamos hablando, por ejemplo, en temas de Hacienda? Muchas personas se van quedando colgadas, por así decirlo, en los pagos del impuesto predial, y llevan 4, 5 años, 6 años sin pagar, y tampoco se han adelantado respectivos cobros por parte de Hacienda, ni tampoco les han hecho embargos preventivos a su propiedad, y dicen, ¿será que yo ya puedo solicitar la prescripción? ¿O cómo opera cuando estamos hablando en esos casos? Bueno, en este tipo de situaciones hay que manifestar claramente que según el artículo 817 del Estatuto Tributario, pues ellos tendrán 5 años para adelantar las gestiones de cobranza. Si dentro de esos 5 años no las adelantan, se podría solicitar la prescripción de ese año. En este caso me decías que, por ejemplo, eran 6, entonces sería un año, porque pues son 5 años en los cuales ellos tienen para adelantarlos. Entonces, en ese caso, si son 6, pues sería 1 en este caso, pero siempre y cuando hayan estado con inacción, es decir, que no hayan hecho notificación de mandamiento de pago para interrumpir los términos. Muy bien. Digamos que, y si se da, por así decirlo, un embargo, digamos, Hacienda lleva muchísimo tiempo, digamos, expidió, porque ellos son entidades que hacen también los mandamientos de pago, son los encargados también de las notificaciones, realizan el embargo, pero lo dejan hasta ahí. Embargaron a la persona, pero no siguieron ni ejecutaron más actos, y ya ha pasado muchísimo tiempo, digamos cualquier cosa, 10 años sin que no se haya hecho nada, la propiedad está embargada, pero tampoco me han dado la posibilidad de buscar otras alternativas. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Directamente Hacienda va a entrar a buscar el remate de esa propiedad? ¿O qué se puede hacer? ¿Se puede solicitar prescripción en esos casos? Bueno, el caso es muy particular y habría entonces que manifestar de que el artículo 817 del Estatuto Tributario, que todo este tema de impuestos, tributos, pues tienen sus términos, son 5 años como mencioné anteriormente. Interrumpido el término, nuevamente contamos otros 5 años. Entonces, pues si ya van 10 años en los que no se ha hecho nada, pues lo primero es que ese embargo que mencionabas es una gestión directamente de cobro que interrumpiría entonces los procesos de prescripción y nuevamente entraríamos a contar. Es decir, que si dentro del plazo establecido en la norma verdaderamente no ejecutan,
desarrollan las gestiones que permitan el recaudo de esos dineros que se encuentren adeudados o debidos a las entidades públicas, pues indiscutiblemente se podría hacer una solicitud de prescripción de la obligación en ese tipo de situaciones, por ejemplo, secretarías de tránsito, DIAN, temas de impuestos con alcaldías municipales o gobernaciones. Sí se podría hacer la solicitud vía derecho de petición, pero en otro tipo de deudas que se tengan, por ejemplo, con entidades financieras, sí tocaría entonces adelantar ese tipo de solicitudes vía demanda judicial. Y ya que hablamos, por ejemplo, de este tema de demandas contra las entidades financieras, nos han preguntado mucho, por ejemplo, una señora nos escribió en el municipio de Bello diciéndonos que hace 20 años contrajo una obligación con una cooperativa financiera, firmó un pagaré, dejó de pagar, pagó un año y dejó de pagar, y ahora esa cooperativa no es quien la llama, sino que se dieron la cartera a otra entidad y esa entidad la llama constantemente todo el tiempo a decirle que la van a embargar, que su pensión, que su casa, y ella dice, pero es que ellos me pueden cobrar a mí ese dinero durante toda la vida. ¿Qué respuesta tenemos para ella? Bueno, la respuesta de ella va a ser un poco amplia, espero que sea bastante sustanciosa para cada uno de los televidentes en el entendido de la información, porque precisamente este tipo de programas se graban en aras de empoderar a la sociedad, no haciendo apología al no pago de las obligaciones, pero sí haciendo apología al conocimiento de los derechos. Me explico de la siguiente forma. Fácilmente para una entidad resultaría el coger y prestarle una plata a una persona, ejemplo, 2 millones de pesos, y aquí a los 20 o 30 años decirle, venga que te va a cobrar. Si no existiera el fenómeno jurídico de la prescripción, entonces imagínense que esa deuda de 2 millones de pesos se podría fácilmente estar convirtiendo con intereses, gastos de agencias de abogados, etcétera, fácilmente podría estar llegando a los 10, 11, 12, 13, 15 millones de pesos. Entonces, en aras de eso, establece la ley una sanción por parte de la inacción del cobro de esas acreencias, y en ese orden de idea lo que le podríamos decir o manifestar a la televidente directamente es que, como ha pasado tanto tiempo, cuando estamos hablando de tipos de obligaciones que sean sustentados, soportados, incorporados en un pagaré, estamos hablando de un término de 3 años. Ahora, la regla general es que esos pagarés se firman con espacios en blanco para ser llenados, y se firma adicionalmente una carta de instrucciones en la cual ellos, pues fácilmente se podría decir entonces de que la van a llenar cuando quieran. ¿Cierto? Entonces dirían, no, pues entonces la deuda nunca va a prescribir porque la van a llenar cuando vean que yo tengo bienes para entrar a embargar, secuestrar o rematar los mismos. En ese orden de idea, la Corte Constitucional pues ya se ha pronunciado y ha manifestado claramente que la exigibilidad como tal de la obligación parte desde el momento de la mora. El día 1 de mora ya se hizo exigible el pago de la obligación, y por consiguiente, en el caso de la televidente del municipio de Bello, Antioquia, fácilmente entonces podría presentar una demanda para solicitar a un juez de la República que se declare la prescripción. Cada caso es muy particular, hay unos casos en los cuales justifica presentar demanda porque esto tiene unos términos y unos costos, y otros casos en los cuales justifica más bien llegar a unos acuerdos de pago. Ahora, hay que hacer una precisión, Stephanie, y una cosa es la deuda y otra cosa es el reporte negativo en la central de riesgo. Siempre que exista deuda, ¿existirá reporte negativo? La respuesta es que no, porque es una facultad que tiene el acreedor de reportar o no. La regla general es que reportan, pero esos reportes no van a estar de por vida. Es decir, que aunque a muchas personas, que por ejemplo tenga esa señora, por ejemplo de Bello, dice es que la deuda fue hace 20 años, a mí me han reportado, pues ya no me aparece a mí el reporte negativo, entonces no entiendo porque aún me siguen cobrando. Es que el hecho de que usted ya no esté reportada porque haya caducado el dato negativo en la central de riesgo, llámese Data Crédito, Cifin o cualquier otra empresa, pues ahorita Cifin ya es TransUnion, cuando ello sucede no significa que la deuda se haya extinguido. Reitero, ese tipo de obligaciones hay que hacer demandas ante un juez de la República para extinguir la obligación. Por otra parte, y siendo un poco más exhaustivos en la respuesta a tu pregunta, Stephanie, que es una pregunta muy interesante, hay que manifestar que las gestiones de cobro o los procesos de cobro por parte de las entidades no se pueden hacer de cualquier manera, en cualquier horario, y afectando en muchas ocasiones hasta la misma dignidad de las personas. Procesos de cobro, gestiones de cobranza que se adelanten en festivos, en domingos,
en horarios en los cuales no sea posible hacerlo, como por ejemplo las 10 de la noche, 11 de la noche, medianoche, 1, 2, 3 de la mañana. Ese tipo de gestiones se vuelven ya casi que hostigan a la persona y ya están rayando directamente con la ilegalidad de la gestión. Recomiendo a todas aquellas personas que se estén viendo afectadas en este tipo de situaciones que tomen todo este tipo de pruebas de captura. Hace poco a esta oficina llegó una persona a la cual estaba deudando unos dineros por unos zapatos en un centro comercial de aquí de Medellín. Un abogado muy cercano a este edificio le estaba mandando unas gestiones de cobranza, pero no a ella, se las estaba mandando al empleador. Entonces, ¿qué hizo este abogado? Se miró quién le estaba cotizando a salud, a pensión, a ARL, y dijo, ya sé quién es el empleador. Y le mandó una carta al empleador diciéndole, su trabajador, su trabajadora en este caso, me está dando una plata. Entonces, reténgale el salario, o sea, parte del salario para que nos pagues. Primero es que no pueden hacer eso porque no es un juez de la República. El único que puede ordenar estas retenciones económicas es un juez de la República. Y por otra parte, está cobrando directamente a una persona que no debería cobrar, porque a no ser que el empleador sea pues un avalista de la obligación, cosa que no va a suceder, estoy completamente seguro, en este caso en particular no lo era así, esas gestiones rayan directamente con la ilegalidad y ese abogado se puede estar viendo abocado a unas sanciones disciplinarias. Y adicionalmente, en caso tal de que no sea un abogado, sea una empresa, podría estar, dependiendo de la situación, en este caso como era una obligación comercial, directamente poner quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y cuando estamos hablando de entidades financieras, ante la Superintendencia Financiera, porque las gestiones no se pueden desarrollar de cualquier forma ni en cualquier horario. Eso tiene una regulación, usted como deudor tiene unos derechos y lo manifiesto con profunda reflexión en el tema, en el entendido de que ahorita por temas de pandemia mucha gente está entrando en cesación de pagos, mucha gente me han llamado personas casi que llorando, que manifestarlo de una forma muy clara, casi que llorando, de la situación tan agobiante que se encuentran viviendo porque no ven una luz, no ven una opción, quieren pagar, pero las entidades financieras le restringen, le limitan la posibilidad de pagar, que si no pagan todo de una. Pues difícilmente si una persona no tenía para pagar una cuota, que eran por ejemplo 500.000 pesos, ahora va a tener que pagar toda la deuda por cumplimiento de cláusula aceleratoria del pagaré, que ya lo hemos hablado en muchas oportunidades en los programas de Canal CNS Medellín. Entonces, pues es muy difícil, terminan ahogando a las personas y las entidades financieras, pues de por sí venderán su cartera, no tienen que pedirle permiso al deudor, venderán sus carteras, cobrarán sus seguros, ahora ya el deudor se tendrá que entender directamente con un nuevo acreedor, pero sí perjudica la relación. Y a todas y cada una de las personas que nos están viendo, hay una opción y es el proceso de insolvencia económica de persona natural no comerciante o siendo comerciante el de reestructuración empresarial de ley 1116. Ante la adversidad y ante las situaciones difíciles en materia económica, muchas personas quieren cumplir, pero reitero, las entidades financieras, la banca en Colombia, al ser privada, les importa poco ello, que la gente verdaderamente quiera cumplir. De hecho, somos uno de los países, Stephanie, de América Latina que tiene la tasa más alta de incumplimiento en el pago de obligaciones financieras, es Colombia, pero no en vano el crecimiento económico del país va al 3% y el de las entidades financieras va al 8%, y ello es por todos los beneficios que tienen este tipo de entidades. No quiero hacer apología en el entendido de que el por qué los bancos o los ricos siguen siendo más ricos y los pobres más pobres cada día, sino en el entendido de que hay que ponerle un verdadero control por parte del gobierno nacional a ese tipo de entidades porque están acabando con las personas que verdaderamente quieren emprender, con las personas que quieren salir adelante en este país, que necesitan de pronto un crédito, un microcrédito, y van y acceden entonces a lo que llaman el gota a gota, y ese sí los amenaza y hasta les quita la vida. Entonces ese es un gran problema que tiene el gobierno nacional, y pues yo creo que difícilmente se va a solucionar ese problema, al menos en este tipo de gobierno en los que estamos viviendo, porque para nadie es un secreto que casi que los banqueros son los que ponen presidente. Entonces, ante ese tipo de situaciones y como no se ve la posibilidad de arreglar ese tipo de situaciones, al menos en lo que resta de este periodo de gobierno presidencial, pues queda un proceso que sería el de insolvencia económica. Siendo una pregunta corta, en este caso, y los televidentes lo deben de tener muy claro porque lo suelen preguntar mucho, y es el tema de que con solo desaparecer la anotación que se da en Datacrédito, desaparece la obligación.
Hay que tener muy claro que eso no es así. Muchas personas dicen, es que como yo ya no estoy en data crédito porque ya caducó. ¿Y por qué me siguen cobrando? El dato, ¿por qué me siguen cobrando? Hay que tener muy en claro que la prescripción, como es rogada, o se hace un trámite judicial o esperan a que lo demanden. Y para contestar la demanda, porque existe, usted tiene un término legal que le concede la normatividad de 10 días desde el momento en que usted se notifica para presentar las excepciones de mérito a las que haya lugar, y en ese caso es donde uno alega la prescripción y uno ya le explicará al juez los motivos por los cuales ya ese pagaré con el que me están cobrando ya lleva más de 3 años, ya está prescrito, y en ese caso a través de sentencia un juez da lugar a decir que no se puede cobrar, operó la prescripción y ya en ese momento sí termina esa obligación, o sea, no te van a poder volver a cobrar nunca más ese dinero. Pero y en próximos programas lo hablaremos, todo lo que tiene que ver con el tema de data crédito, porque muchas personas confunden los términos, o que por el hecho de que ya no estoy en data crédito no me tienen por qué cobrar, porque la obligación sigue estando ahí presente. Lo entendiste bien, efectivamente es así. De hecho, aquí en la oficina hemos llevado en los últimos meses varios procesos, porque el tema de la pandemia ha permitido de que se puedan desarrollar las gestiones de representación legal, por ejemplo, de nosotros estando aquí en Medellín, o desde Bogotá, o desde Pereira, que tenemos sedes físicas, pues podríamos adelantar desde Medellín un proceso en Barranquilla. De hecho, aquí hemos llevado ya de Barranquilla en el último mes, en los cuales las personas, por ser mínima cuantía, se les puede desarrollar esas contestaciones en el entendido de hacer ejercicio del derecho de defensa y contradicción, y ahorita entonces la radicación de esos documentos se están desarrollando vía correo electrónico. Este tema de la pandemia pues trae el beneficio de que la Administración de Justicia se amplía el espectro en el entendido de sus funciones, y pues por consiguiente el de los abogados, para poder entonces entrar a hacer la representación legal de cada uno de las personas que se estén viendo afectados por una demanda, y ante una demanda su muy buena contestación. Los invito a que se asesoren oportunamente, a que no dejen vencer los términos y a que hagan valer sus derechos, porque este tipo de contenido que nosotros creamos en este programa, pues básicamente va enfocado en que ustedes conozcan sus derechos y los hagan valer, porque los derechos no se solicitan, sino que directamente se exigen. Muchísimas gracias, doctor Guerrero, y al canal CNC por abrirnos sus puertas a ustedes como televidentes, y nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales. También se le va a dar la información para que nos contacte. Nosotros prestamos servicios en la ciudad de Medellín, en La Dorada, en Pereira, en Bogotá y en muchas partes del exterior. Nos pueden contactar al teléfono celular 300-222-4618, y además en la ciudad de Medellín con el indicativo 4 nos pueden contactar al teléfono 512-9527. Así que en una próxima oportunidad nos volveremos a ver.